Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos de la ciudad de Concord, California. Estamos al lunes 20 de abril. Hemos comenzado la segunda semana de Pascua. Todavía estamos con la alegría que nos proporciona la celebración del segundo domingo del Día de la Misericordia. Todavía estamos con la hermosa imagen de Jesús de la Misericordia en la iglesia, en el templo. Y aunque no tuvimos participación de fieles en las misas y la gente se quedó con la nostalgia de no haber podido participar en las Eucaristías, sino a través de la televisión o su celular por las redes sociales, pues seguimos siendo una iglesia activa, una iglesia que suplica, que ora, una iglesia que está conectada, pero la iglesia del Señor es la iglesia viva, la iglesia que está esperando poder volver a estar juntos en el mismo lugar, en la misma parroquia. Una iglesia que se toca, una iglesia que come y bebe del cuerpo y de la sangre de Cristo. Anhelamos poder volver a congregarnos. Esta situación es pasajera. Así lo ha dejado ver el Papa Francisco en recientes publicaciones, como para que no nos vayamos acostumbrando demasiado a solo ver la misa por televisión. Esto es circunstancial. La iglesia de Cristo es la iglesia que se reúne, que se congrega, que se toca para beber comida verdadera, para beber bebida verdadera, comer comida verdadera. Y hoy, ¿qué nos trae la palabra de Dios en este día? Pues nos trae un episodio bien interesante del encuentro de Nicodemo con Jesús, puesto que este tiempo pascual es un tiempo para recordar nuestro bautismo. Recordemos que en el día de la vigilia pascual se bautizó gente adulta, para recordarnos que es el bautismo quien nos injerta en la iglesia, es el bautismo quien nos incorpora a Jesucristo, que nos incorpora al cuerpo místico de Cristo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, este es un texto típico que se lee cuando se bautiza a niños. Es un texto que nos remite a la realidad profunda del Espíritu. Tenemos que renacer de lo alto. El Señor quiere recalcar en nosotros la importancia del bautismo. Sin el bautismo no podríamos entrar en el reino de los cielos. Sin el bautismo no podríamos estar libres del pecado original. Y usted dirá: ¿qué es el pecado original? ¿Todavía se cree en eso, Padre? Eso del pecado de Adán y Eva, Padre, eso es del pasado, eso ya nadie cree en eso. Pero eso es real, el Señor lo ha hablado en las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras no nos puede mentir. Creemos que nacemos con un pecado original, el pecado de la rebeldía, el pecado que cometieron nuestros primeros padres, y ese pecado es nuestra inclinación al mal, que es producto de ese pecado también, es lo que llaman la concupiscencia. Nos gusta llevarle la contraria a Dios, nos gusta el pecado, nos atrae lo que no nos debe atraer, y eso es el producto de ese pecado que se borra con el bautismo. Se nos quita la culpa original, quedamos con la concupiscencia, que es la atracción del pecado, y esa concupiscencia es la que se va eliminando, la que se va mitigando a través de una vida de
cristianismo puro, de una vida de sacrificio, de educación en la fe, por supuesto, tu papá, tu mamá que me oyes, recuerda, tu principal obligación a nivel de fe en tu casa es enseñar a tus hijos la fe que tú profesas, la fe cristiana católica. Es deber del papá enseñar a sus hijos a rezar. Es deber del papá, de la mamá, enseñar a sus hijos las verdades de fe. Yo recuerdo mucho cómo, incluso no sé cómo puedo recordar eso, porque sucedió estando yo tan pequeño, como mi mamá me agarraba la mano y me hacía la señal de la cruz, y yo lo puedo recordar. Recuerdo cómo estando yo muy pequeño, no sé cuántos años podría yo haber tenido, cómo me enseñó mi primera oración: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y yo la recuerdo. Yo debía haber estado muy pequeño, qué sé yo, tener 4 años tal vez, y la puedo recordar. De tal manera que si uno recibe las enseñanzas del evangelio, las enseñanzas de fe desde muy pequeño, eso lo va a acompañar a uno toda la vida. Lamentablemente hay personas que quieren dejarle todo el trabajo al catequista, y cuando llegan a la catequesis pretenden que el catequista supla el deber y la misión de papá y de mamá, dejando que el catequista haga todo, y obviamente no lo va a poder hacer porque el niño o la niña está mayormente en casa que en la catequesis, y la fe se inculca en el hogar. Por lo tanto, en la casa deben aprender a ser cristianos. La catequesis luego refuerza con una enseñanza sistemática la fe, pero es en casa donde aprenden la moral, es en casa donde aprenden la diferencia entre el bien y el mal, es en casa donde aprenden a amar y a respetar a Dios Todopoderoso, y a un Dios que es amor y que es bondad. En fin, la concupiscencia se mitiga con esto, pero es el bautismo el que nos libra de ese pecado original. Es el bautismo quien nos incorpora a la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y por el bautismo empezamos a vivir en gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es la vida de Dios en mi corazón, en mi alma. Es poder habitar en el ambiente de la misericordia, del amor de Dios. Por lo tanto, qué bueno es poder decir: yo estoy en gracia, yo vivo en el amor de Dios, sumergido en su amor. Es importante todo esto. Por eso el Señor nos dice que si no nacemos o renacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. El bautismo es absolutamente importante e indispensable para poder entrar al reino. Ahora usted dirá: padre, ¿y cómo pasa o qué pasa con los que no se han podido bautizar, con los niños que se abortan? Que asombrosamente el número de abortados ya supera por millones los números que van de COVID-19 en lo que va de año. Estaba revisando las estadísticas, se supera los 10 millones de abortos para principios de abril. Eso es algo asombroso y nadie se queja de eso, pero bendito sea Dios. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Van al cielo? Obviamente que sí, porque Dios aplica de manera misteriosa y misericordiosa los beneficios del bautismo a esos niños que mueren inocentemente. ¿Qué pasa con ellos, con aquellos que no creen en el santo bautismo? Dios obra de manera misteriosa y no podemos negar eso, pero que aquellos que conscientemente rechazan el bautismo, aquellos que lo van posponiendo, padres católicos que van posponiendo el bautismo de sus hijos porque quieren hacer una gran fiesta, eso puede ser irresponsable, y negarle el bautismo a sus hijos o retrasarlos sin ningún motivo realmente de peso puede ser irresponsable para la fe y para la gente que cree o dice creer. Entonces es importante saber eso. Tenemos el enorme deber ante Dios de bautizar a nuestros hijos tan pronto como sea posible, para que renazcan del agua y del Espíritu, para que sean pronto hijos e hijas de Dios, adoptados por Dios. El verdadero Hijo unigénito del Padre es Jesucristo, pero en el bautismo el Señor nos adopta como hijos suyos porque recibimos el espíritu de adopción filial. El mismo espíritu del Hijo lo tenemos nosotros en el bautismo, y Dios, cuando mira a un bautizado, mira el espíritu de su Hijo, y por eso nos mira con amor, nos mira con bondad y nos mira con misericordia. Y alguno podrá decir: padre, entonces un bautizado no es hijo de Dios. Técnicamente no,
son solo criaturas de Dios, criaturas a quienes ama, obviamente, porque Dios no deja de amar nada de lo que Él ha creado, pero la dignidad de hijos solo nos la da el bautismo. ¿Puede entrar al cielo uno que no sea hijo? Pues técnicamente no. Por eso es que es importante que nosotros los cristianos le demos a nuestros hijos la dignidad de hijos de Dios a través de el bautismo. Y de eso hay mucho que hablar. Obviamente no voy a agotar el tema en esta pequeña meditación, pero sí quiero que reflexionemos brevemente y rápidamente sobre la importancia del bautismo y de la responsabilidad de los padres al bautizarse. Ya somos bautizados, pues vivamos de acuerdo a esta realidad bautismal, vivamos en la gracia de Dios, vivamos lo mejor que podamos haciendo el bien, porque un hijo de Dios debe procurar hacer la voluntad de su Padre y agradarle según sus mandatos, cumpliendo lo que Él nos manda a cumplir para ser felices y para hacer felices a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao. Pórtense bien.